¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, les saluda Luis Ortiz, sí, el de los patojos de ayer. Y les quiero contar que hoy tenemos un talento creativo guatemalteco. Un productor de radio quien ha hecho mucha labor por el bien de Guatemala y ahora lo tenemos aquí con nosotros. Es nada más y nada menos que el maestro Héctor Mejía. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto, bienvenido. Gracias, Luis, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar acá con ustedes para compartir algunas anécdotas o algo relacionado con los patojos de ayer, ¿verdad? Sí, por supuesto, y además queremos saber parte del trabajo que ha realizado porque muchas veces uno ve algún anuncio, escucha algún anuncio y no sabe cómo se hizo, ¿verdad? No sabe quién es el talento creativo que está escribiendo la idea. Una pregunta, ¿cómo hace? ¿Usted inventa todo o le piden, ya le dan un texto? Fíjese, Luis, que afortunadamente ahí el trabajo que yo realizo es como productor, yo me encargo de, y se le puede llamar productor creativo, ¿verdad? Porque muchas veces, el 80% de las veces me entregan solamente la información para poder realizar un texto creativo, un spot de radio, un spot para televisión inclusive. Entonces lo que se hace es empezar de cero, empezar a crear una lluvia de ideas para poder quedarse con un concepto con el que voy a partir para realizar ese spot, ¿verdad? Entonces es algo bonito, es algo que prácticamente uno tiene que poner a volar su imaginación para poder dar a conocer un producto, a dar a conocer un mensaje de una forma creativa. Entonces esa es la parte bonita de la producción, en donde uno tiene como la libertad de poder sentarse, empezar a escribir, borrar, quitar, poner, y cuando uno se da cuenta ya tiene un texto prácticamente armado para poder realizar un spot para radio o para televisión, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando ya lo escucha al aire, lo ve al aire? No, mira, es una satisfacción muy grande porque fíjese que yo pensé que solo era la primera vez que uno sentía esa emoción de decir, de escuchar lo que uno escribió. Tal vez lo está dando a conocer un locutor o una locutora y uno dice, pero eso fue lo que yo escribí, esa es mi idea. Nadie se da cuenta de eso, porque al final de cuentas escuchan a Luis Ortiz hablando, diciendo en televisión algo que alguien más escribió, ¿verdad? Entonces nadie, uno como productor queda como tras bambalinas, por decirlo así. Entonces es algo increíble que cuando uno lo escucha al aire, y yo he tenido la fortuna de escuchar mucha producción al aire y decir, bueno, esa es mi satisfacción propia, ¿verdad? De poder decir, eso yo lo escribí, les gustó a muchas personas, o el mensaje que yo transmití, de repente es algo que le gusta a la gente, ¿verdad? Entonces son cosas que uno como productor de repente se llena de muchas satisfacciones y de alegrías, por supuesto, ¿verdad? De decir que el trabajo que uno realizó es bien recibido. Qué alegre, felicitaciones por eso. Gracias, Luis. Sí. Honestamente sí es agradable cuando uno escucha o ve algo. Con lo que yo hago muchas veces con los comentarios soy feliz, ¿verdad? Porque dice, mire, me recordó a mi abuelita, me recordó la época en que yo vivía con mis padres y eso es muy agradable. Pero, ¿dónde creció el patojo? Bueno, el patojo creció en varios lugares. Pues fíjate que mi mamá en aquel entonces, mis papás vivían en la zona 6 del barrio San Antonio. Es un lugar para mí bastante querido, es un lugar que nunca voy a olvidar, es un barrio bastante lleno de alegría. En aquel entonces la gente que vivía en ese barrio era gente bastante amable, bastante, ¿cómo se puede decir? Que nos conocíamos prácticamente. Era gente que tenía ese don de querer conocer a otras personas. Entonces en el barrio San Antonio de la zona 6, ahí fue donde yo nací, crecí, pero posteriormente mis papás me llevaron por buscar mejoras económicas también, ¿verdad? Porque también en aquel entonces también mis papás tenían un trabajo, mi papá perdió su trabajo y tuvieron que emigrar para una zona rural de Guatemala
es un lugar que se llama San Miguel Pochuta. Por ahí es un lugar donde, por ahí cerca hay una finca que se llama Finca El Pacayal. Otro lugar que para mí es algo nostálgico muchas veces de hablar, porque ahí fue donde mi papá y mi mamá nacieron y ellos son originarios de ese lugar, ¿verdad? Entonces yo conocí prácticamente ese lugar rodeado de árboles, viví en un lugar donde habían ríos, donde había naturaleza, habían armadillos, o sea, era algo sumamente hermoso, totalmente diferente a lo que yo viví en la capital y que realmente para mí es algo que nunca voy a olvidar porque es algo que está bien, lo tengo muy, muy guardado en mi corazón, ¿verdad? Porque ahí fue donde yo disfruté varios años, fueron como 3 años que yo viví en esa finca, pero fue algo maravilloso también. Mi papá y mi mamá se dedicaban al corte de café, entonces ahí disfruté de muchas cosas también, ¿verdad? Como le digo, ahí fue donde conocí donde se escondían los cangrejos, en los ríos que visitábamos. Habían un montón de ríos en aquel entonces, ¿verdad? Ahora ya no hay ríos. Cuando tuve la fortuna de visitarlo hace algunos años, esa finca, y lamentablemente hay ríos que desaparecieron. No sé, se secaron o los desviaron, no sé, pero ya esos ríos los desviaron. Así es. Así es, pero es una finca muy bonita y tuve una niñez maravillosa. En esa finca también, como yo vivía en un lugar aislado, por decirlo así, ¿verdad? No tenía amigos, era solo mi hermano y yo. Y de repente mi papá, para que yo me entretuviera, me llevó una vez una rueda de bicicleta, con sus rayos y todo eso, sin la llanta, ¿verdad? Solo la rueda. Sí. Y me enseñó, me hizo con un palo, con una horqueta, como le llaman, ¿verdad? Ajá. Me enseñó a que podía llevar empujada la llanta. Y como tenía un camino libre ahí, ¿verdad? Ahí me la pasaba corriendo yo con mi rozadera. Era una llanta, una rueda con una rozadera que yo disfruté toda esa área de donde vivíamos, ¿verdad? Y prácticamente creo que fue una niñez bastante alegre. Yo disfruté mi niñez como nadie se lo imagina. La verdad que es alegre porque nosotros, todos los patojos, creo que jugamos con esas famosas llantas, ¿verdad? Les quitábamos los rayos y luego de eso con un palito, como tiene una hendidura, ahí se empujaba o se hacía la rozadera que era de alambre o de hierro de 1/4 y el patojo era feliz con la rueda. Aparte de eso, en algunos casos se conseguían las ruedas de los carros y con la mano se iban empujando. Yo recuerdo eso porque, como lo dice aquí el maestro Héctor Mejía, fui a San Marcos y allá los patojos eran felices con una su rueda. Muchas veces estaban esperando de que sacaran los aros y jugaban, y eso de querer los lugares es cierto. Yo visité mucho tiempo San Marcos y yo lo llevo aquí en el corazón porque jugué bastante. Fuimos a pastorear las cabritas, las ovejitas, Bernabé, qué alegre escuchar eso. Todavía cuando paso por la 18 calle, cuando voy a la radio, me doy cuenta que ahí están las ovejitas y hay veces que como un loquito paso y le hago a las ovejitas, Bernabé, y la gente dice, ¿y este loco qué le pasa? Pero es algo que uno lleva. Sí, y usted, perdón que le interrumpa, usted hablaba de que los niños de antes se disfrutaban con una rueda. Ahora hacen rueda y se ponen a ver sus teléfonos, ¿no? Es totalmente diferente yo creo que la ambiente. tecnología es muy buena, pero muchas veces nosotros los padres de familia como que evitamos cuidarlos y les dejamos el teléfono. Yo por eso siempre le pido un favor a usted, amigo que sintoniza TV USAC. Si usted tiene la oportunidad de comprar un capirucho, un yoyo, un trompo, hágalo, porque eso ayuda al niño a estar feliz. O una de estas, ¿ven? Los famosos clackers. Bueno, pues esos clackers también fueron motivo de dolor para nosotros los patojos, porque muchas veces cuando los jugábamos nos dábamos unos ricos golpes, pero aparte de eso éramos felices cuando lográbamos que las dos pelotitas coincidieran. Y uno decía, miren, ahora... La habilidad, sí, ¿verdad? ya Lo mismo que con el capirucho. Al principio uno se desespera, ¿verdad? Pero después hasta sin ver, uno empieza... por supuesto, es cuando le decían a uno, te volviste callo. Ah, sí, cabal, sí.
Y Sí. a veces cuando uno jugaba los famosos 100 con el capirucho, que empezaba uno 10, 20, 30 hasta llegar a 100 y luego hacer la vuelta al mundo. Hay una palabra que se decía siempre para que uno fallara. ¿Cuál era? Tuya. Tuya, tuya. La tuya, la famosa tuya. Y eso todavía se utiliza. Yo, a veces cuando hemos estado viendo algún partido de fútbol, ¿verdad? Y entran a los penaltis, Tuya. todos así, cruzando los dedos, ¿verdad? Así como que la mala vibra que uno le manda a las... Y el otro se pone nervioso y falla. Exacto, sí, sí, sí. Sí, eso se utiliza. Otra cosa, no sé si está bien decirlo. También no sé si se acuerdan de que cuando de repente en la calle uno miraba a un perro que estaba como ya listo para... Y uno venía y hacía esto con los dedos. Sí, creo que... Yo creo que funcionaba. El siglo pasado hacíamos algunas cosas que creímos que funcionaban. Sí. Por ejemplo, recuerdo que algunas veces los patojos empezamos a leer los famosos horóscopos Ay, sí, sí, sí. que salían en el desaparecido diario El Gráfico. Sí, sí, sí. Urbano Madel era el que escribía Exacto. eso. Y les puedo contar de que los patojos que aprendimos a leer rápido, muchas veces prestábamos el periódico en las peluquerías. ¿Va? Don Chepito, ¿me puede prestar su periódico, por favor? Pero me lo trae rápido, patojo. Ahí uno llegaba. Mucha, venga, vamos a leer. ¿Va? ¿Qué signo sos vos? Ah, sí. Tauro. Dice que va a venir una visita, que te va a llegar un dinero, las cosas de siempre. Y en el sentido del amor, pronto llegará la persona y uno, ¿en Todo serio? ilusionado. Creo que esos momentos eran agradables, ¿verdad? Porque uno creía en esas cosas. La verdad, llega el momento donde uno dice, no, eso no es cierto. Hay que trabajar mucho por lograr lo que uno desea. Yo recuerdo que una vez mi hija estaba hincadita y estaba estudiando, creo que tercero o cuarto, básicos. Viene y le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Rezando para que el Señor me ayude, mamá. Le digo, no. El Señor no te va a ayudar. Y se me queda viendo. No, Dios no ayuda, no te va a ayudar a que ganes los exámenes. Él te dio la vista, la boca, las manos. Ella te dio algo para que estudies, entonces vas a ganar. Porque uno muchas veces le dicen, mira, si le rezas, te va a dar un trabajo. No, yo creo que el Uno tiene Señor, que el accionar. Supremo Hacedor del Universo, le da a uno todos los sentidos para que uno pueda ponerse las pilas, como dicen ahora los patojos, ¿verdad? Exacto. Y salir adelante. Por eso es de que el siglo pasado nosotros éramos hasta cierto punto obedientes. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñaron con disciplina. Porque muchas veces si no hacíamos caso, ¿alguna vez le dieron chicote? Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, mi papá tenía su famoso cincho. Así. Solo se veía la hebilla cuando ya sabía yo que nos iba a caer porque se oía la hebilla que estaba como en el aire ya, ¿va? Como que quitándosela para poder. Yo sé que actualmente uno está donde está, tal vez por ese tipo de acciones. Tal vez no era violencia. Yo al menos no lo considero violencia, sino que era como una... así como cuando las ovejas, ¿verdad?, van en su redil, el pastor tiene que venir y dirigirlas. Indicarles cuál es exactamente el camino. Entonces, para que no se pierdan. Entonces, lo mismo sucedía, pero lamentablemente ahora ya se vuelve como violencia intrafamiliar y todo eso. Pero yo creo que eso nos ayudó a formar también un carácter y que pudiéramos decir, eso no lo voy a hacer porque eso es malo, ¿verdad? O sea, me recuerdo de mi papá cuando él me decía, ¿por qué tomaste ese juguete de la casa de tu amigo? ¿Por qué tú lo trajiste? Y le caía a uno, ¿verdad? Entonces uno sabía que no tenía que tomar las cosas de otra persona. O sea, tal vez uno inocentemente uno se lo traía, no se dio cuenta, ¿verdad? Yo me leo, eso es robar. Entonces, prácticamente los papás a uno lo educaron para que poco a poco uno empezara a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que actualmente creo que se ha perdido un poco. Ya los papás ya no pueden hablarle a los hijos porque los hijos ahora contestan. Y contestan peor, o sea, ahora es amenazante. Entonces creo que todo extremo es malo, ¿verdad? No hacerlo y dejarlo y hacerlo como que, o sea, tiene que haber un punto intermedio para poder marcarle a alguien el camino correcto, ¿verdad? Para que no se pierda más adelante.
Yo creo que la abuelita muchas veces decía algunas cosas, no le den larga a ese patojo porque después no les va a hacer caso. Eso es cierto, ayer pasé a la hora del almuerzo, decían, pero ya eran las 3:30 cuando pasé comiendo al guarda. Y cuando llegué no había nadie, ¿verdad? No me había dado cuenta de la hora, estaba lloviendo y le digo, ¿qué pasó? ¿Me dejaron algo? Sí, hay frijolitos y pollo dorado, frijolitos blancos, por favor. Y siempre me atienden así bien, ¿verdad? Abundante, que yo no quería mucho, porque dije, bueno, comencé a comer y ahí estaba la niña de la señora con su teléfono. Y le dice, mija, haceme el favor, anda a cobrarme donde doña fulana. Vaya usted. Y yo sentí así el golpe. ¿Cómo es eso que la patoja le dice así a la mamá? ¿Va? Haceme la campaña, yo voy a lavar los trastes. No, vaya usted. Híjole, y de repente me dicen, ¿no se la quiere llevar para un programa de televisión? Me dijeron el nombre, ¿verdad? Y le digo yo, si deja el teléfono, sí. No, porque esto es lo que se utiliza ahora para estar comunicado. Sí, entonces, es un exceso, creo es un exceso. Que la culpa es de nosotros los padres. Vi en el Facebook donde a un niño le dan un teléfono pero hacen un trato. Te lo vamos a dar, pero no lo puedes utilizar en determinados momentos. Es algo, se puede decir como fantasía, pero le dicen, vas a firmar aquí al niño. Si lo utilizas en este horario, te lo quitamos. Yo creo que eso es correcto. Decirle en determinado momento lo utilizas. Hay casos que vamos a seguir platicando porque la verdad a veces duele ver esas situaciones. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, entonces, ¿quién tiene la culpa de que los patojos ahora se vayan desviando un poquito? Nosotros los padres. Yo siento que no es también de estarles pegando a cada rato, es de hablarles y decirles, mira el teléfono, me lo dejan ahí. Por eso es bueno recordarles qué hacíamos nosotros los patojos el siglo pasado. Por ejemplo, aquí tengo unos ganchos. Hace varios días fui a una escuela y saqué estos ganchitos, ¿verdad? ¿Sabe qué es esto? Y un niño me dice, no, profe, mire, ¿me puede explicar qué es eso? Eso es de alambre, ¿verdad? Sí, lo que sucede es de que esto ya quedó en la historia, es un gancho que nosotros los patojos utilizamos el siglo pasado. ¿Y por qué lo utilizamos? Muchas veces nosotros de traviesos se nos caía un botón de la camisa, utilizábamos un gancho, ¿verdad? Y luego teníamos la obligación de agarrar una aguja, hilo y ponerle el botón a la camisa. Pero ahora un patojo ya no le pone ya no el botón a la camisa, ya es difícil. Con la camisa. Maestro, ¿usted cortó café? Fíjese que sí, fíjese que solo fue como parte de como le digo, fue mi niñez, ¿verdad? Donde yo estuve en algún momento... Ayudé a mi mamá, a mi papá. Sí, que por cierto, tengo una anécdota así mera complicada con eso, ¿verdad? Porque estando en el corte de café, mi papá, mi mamá me dejaban, yo tenía como 4 años, 5 años aproximadamente, y me dejaban en un área abierta para poder, con un nylon, tiraban un nylon así en la grama y ahí me quedaba yo esperándolos, ¿verdad? Pero el patojo travieso, ¿va? Se levantó y fue a agarrar los famosos chiribiscos. No sé si se han escuchado hablar de los chiribiscos, pero eran ramas de café que ya estaban secas. Entonces yo vine y empecé a cortarle las ramitas y quedaron los varejones, ¿verdad? Y entonces yo empecé a jugar con ellos. Pero vi debajo de una mata de café que habían más chiribiscos. Entonces fui a agarrar. Pero cuando yo metí la mano y levanté el chiribisco, debajo de las hojas había una culebra. Pero ya estaba enrollada
lista como para morder, ¿verdad? Yo solo recuerdo que pegué el grito, salí corriendo de ahí, y cuando mi papá y todas las personas llegaron a ver qué había pasado, estaba la culebra ahí metida, y dijeron que era el famoso cantil, que dicen que esa culebra es muy, muy venenosa, que si me hubiera mordido en ese entonces, ahí en ese momento, yo creo que no hubiera podido sobrevivir, porque por ahí cerca no había un hospital, ¿verdad? No había algo que me atendieran rápido. Entonces tuve la fortuna de que a tiempo me levanté, y yo tenía miedo después de andar entre los cafetales, ¿verdad? Porque yo me quedé traumado, porque pensé que en cualquier cafetal iba a haber una culebra enrollada, ¿verdad? Y lamentablemente muchas personas sí tuvieron ese mal momento, ¿verdad? En que de repente trabajando metían la mano y la culebra estaba enrollada en los cafetales. Han pasado muchas anécdotas, unas han sobrevivido, otras lamentablemente no aguantaron el veneno de las serpientes, ¿verdad? Lo que yo había escuchado es de que hay unos gusanos que queman en el café. Ah, los capullos. ¿Así les digo? Algo así, los capullos son unos gusanos, algunos son blancos y otros son negros. Sí, sí. Que esos con la rosadura nada más se le quema prácticamente la piel. Y sí, yo también he tenido la experiencia de poder sentir ese dolor. Es un dolor increíble, pero... ¿Dolor? Ardor. Ardor, pero después se convierte en dolor, porque ya se riega en todo la mano. Por ejemplo, si me pasa el gusano en un punto, se va regando y ya se vuelve dolor. Ya uno no puede ni mover la mano. O sea, que sí empieza como ardor y termina con dolor. Es que lo de patojo es travieso. Yo recuerdo que en mi casa había una granadilla morada, que es bien deliciosa, y es un bejuco. Y en el bejuco pues están todas las pelotitas así de color verde, luego se convierten en moradas. Y la casa había mucho árbol, había míspero, jocote, limón, de todo. Y comenzaba a jugar y de repente miré una especie como de hule y lo agarré y era una culebra, ¿verdad? Pero yo sí grité, pero la tiré y de ahí la buscaron, la mataron. Y una vez por travieso, por aquí en este dedo todavía hay una marquita. Salían zompopos, ¿verdad? Y muchas veces se comían las hojitas del chiltepe, porque en la casa mi mamá sembraba, ¿verdad? Tenía zanahoria, rábano, remolacha. Y yo de travieso muchas veces iba a escarbar así para ver cómo estaba el rabanito y apenas, ¿verdad? Lo volví a sembrar y cuando salían zompopos había que echarles el famoso gamesán, un polvito blanco para eliminarlos. Y una vez agarré nylon. No era solo para zompopos del gamesán, ¿se acuerda? ¿Verdad? Sí, era también para los piojos, ahí está el peine. Así que vale. Entonces encendí el nylon y comencé a echarles el plástico así que se estaba derritiendo a los zompopos, los estaba ejecutando, ¿verdad? Agarré el nylon con la izquierda y comencé a hacer los zompopitos así y me cayó aquí el nylon. Ahí sí sufrí. Uy, sí, lloré, grité, todo eso y llegó mi hermano, el más grande, y agarró el nylon ya cuando estaba medio seco. Le levantó la piel inclusive. Chillando, pero eso fue por travieso, ¿verdad? Cosas que nos pasaron a uno de patojo. ¿Dónde estudió? Yo estudié en una escuela de la zona 6 también, se llama Hermógenes González Mejía. Hasta lleva mi apellido, ¿verdad? Pero no nada que ver con mi familia. Entonces ahí estudié de primero a sexto grado. También fue algo muy, muy bonito. Yo conocí esa escuela cuando prácticamente toda el área del patio era de tierra. Cuando llovía, los patojos corriendo entre los charcos, jugando agarradera, se llamaba policías y ladrones, ¿verdad? Jugábamos policías y ladrones, otros jugaban agarradera, jugaban pelota. No teníamos ni canchas ni nada, solamente poníamos las dos piedras que marcaban la portería y a jugar. Y eran ni siquiera zapatos, no eran ni siquiera tenis, sino que eran zapatos. En aquel entonces vendían unos zapatos que parecían los famosos, no sé si le llamaban Caterpillar o no sé, no me recuerdo cómo eran, porque eran unos zapatos que eran gruesos,
Burros le llamaban algunos. Algo así, yo creo que sí, porque eran como que... Aguantadores. Aguantadores. Y con esos jugábamos pelota, con eso corríamos para... a veces éramos como policías y ladrones, ¿verdad? Uno siempre quería ser ladrón, pero de los buenos, ¿verdad? No, entonces era bonito, pero posteriormente ya... ¿cómo se llama? Pusieron cemento. Dejaron preciosa la escuela. Entonces ya pusieron cancha de básquetbol, un espacio para jugar pelota. Entonces ya se volvió bonito. Entonces yo estuve en esa transición. Y mientras que nos componían la escuela de varones, entonces dividieron dos turnos, por decirlo así, ¿verdad? En la escuela de mujeres entraban de 12 a 2:30 y nosotros de 2:30 a 6 de la tarde. Entonces estudiábamos en la escuela de mujeres, ¿verdad? Entonces estuvimos como unos 6-7 meses estudiando así, mientras que la escuela era remodelada. Y cuando llegaron, hicieron el acto de inauguración de todo lo que habían hecho, una maravilla, ¿verdad? Todos contentos, era algo muy bonito. O sea, entonces se hizo la transición y se modernizó la escuela en ese entonces, ¿verdad? Pero sí, ahí estudié la primaria, de primero a sexto grado. ¿Y alguna vez tuvo piojos el Patojo? Esa pregunta creo que sí, estuve, no sé por qué, pero era una temporada, como que era, no época sé. de calor. Sí, pero regularmente ahora ya no se ve mucho eso, a menos yo no he sentido, ya no he visto que hagan jornadas de que lleguen a las escuelas a echar gamesán en la cabeza, pero antes era como que era una epidemia una pandemia. Una pandemia en donde a todos los compañeros, todos teníamos piojos. Patojos y patojos. Ajá, entonces era increíble que todos teníamos era como una enfermedad también, ¿verdad? Y ahí estábamos con estos famosos peines, que yo cada vez que miro un peine de estos, siempre me recuerdo, digo yo, Alarán, era algo porque hasta con aceite, le echaban aceite a uno en la cabeza como para que salieran más rápido. Total de que esa fue la situación con la escuela, ¿verdad? Que las anécdotas también de ese tipo de situaciones que se daban, ¿verdad? Y cuando lo mandaban a quitarse el pelo, ¿iba solito el Patojo o iba con el papá? Y ya había un estilo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre, cuando me mandaron a la peluquería, yo siempre le dije a mi mamá, por favor, no me vaya a dejar un puchito de pelo aquí, porque no sé por qué razón lo hacían. Sí, le quitaban a uno casi todo el pelo y solo le dejaban un bodoquito aquí enfrente. A mí, honestamente, me daba vergüenza, no sé, pero yo no quería decir, mamá, por favor, no, mejor. Y siempre llegaban y decían, decir que te lo quiten alto. Y me volaban casi todo esto, pero no me dejaban el montoncito eso. Y llegaba a quitarme el pelo y a leer chistes. Ah, sí, los famosos. Sí, fíjese que yo todavía había una persona allá en el barrio que él era bastante tradicionalista, por decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Porque él tenía todas estas, por ejemplo, ahorita que yo estaba aquí, estábamos platicando, por ejemplo, ahí fue donde yo conocí a este famoso, a Condorito. Yo decía, ¿y eso qué es, verdad? Y como yo estaba aprendiendo a leer, entonces yo venía Condorito y me empezaba a ver, más que todo miraba y esto era como algo donde uno aprendía a desarrollar la habilidad de leer, porque eran revistas que entretenían, eran historias breves que entretenían. Entonces cuando yo llegaba a cortarme el pelo, ahí estaban un montón de revistas, estaba Memín, estaba Calimán, Hermelinda Linda, Aniceto, que era prácticamente como que en lugar de, ahora lo que hacen la mayoría, en lo que está esperando, saca su celular y se ponen a ver TikTok, ¿verdad? Uh-huh. Ahora ya no existen esas revistas en las peluquerías o barberías, ¿verdad? Ya no existen, pues al menos yo ya no he visto ninguna barbería que tengan ese tipo de revistas que realmente son bastante curiosas porque no era la moda, ¿verdad? Pero yo puedo contarte que en mi caso muchas veces me mandaban, costaba creo que 10 centavos el corte de pelo, luego subió a 15. Cuando me enviaban yo siempre llegaba, habían unas 2 personas esperando turno y algunas veces decía, bueno,
voy a comenzar a leer, porque aprovechaba a leer todos los chistes que podía. Y luego de eso, si alguien llegaba y me decían, pasa Patojo, que pase él, yo me espero todavía al otro turno, pero con la intención de leer otros cuantos chistes, ¿verdad? Porque eran muy buenos. Y habían unas famosas novelas que a las patojas y a los patojos nos gustaban. Muchas veces nos regañaban porque decían, aquí hay una muchacha que no está desnuda, ¿verdad? Pero decían, no, eso no sirve para ustedes, patojos, porque se vuelven pícaros. Y eran historias que eran bonitas. Estaba esta otra que eran solo letras, y eso sí era, para nosotros los patojos, no era agradable estar solo leer y leer, era mejor ver las ilustradas, ver las revistas ilustradas y todo eso. Exactamente, y sí usó de esos peines, el famoso peine de Carey. Sí, por supuesto, el Carey. Me recuerdo que mi hermana tenía uno de estos, grandotes, porque el pelo de ella era muy, ¿cómo se llama? Largo y todo eso, y utilizaba este. Pero para nosotros creo que estos pequeños eran los que regularmente teníamos. Y estos peines son muy, o sea, famosísimos. Y caros, por cierto. En aquel entonces, porque también salieron unos peines similares, ¿verdad? Que eran como de plástico nada más. Pero sí, cómo no recordar estos peines, eran bastante utilizados en muchas casas, ¿verdad? ¿Y el patojo nunca atravesió con una rasuradora y se quitó la ceja? Ay, fíjese que estaba viendo estas rasuradoras. Esta me trajo muchos recuerdos, me recordaba a mi papá, me recordó mucho a mi papá. Y sí, yo lo que hacía era que, por ejemplo, como mi papá tenía su bigote así bastante frondoso, ¿ah? Entonces se lo recortaba más o menos. Y en una ocasión yo agarré un Gillette, que por cierto, así es como se conocen estos, ¿verdad? Esas hojas que van metidas aquí. Entonces yo lo metí, pero yo lo que hice no fue que las cejas, sino que yo empezaba con mis patillas, ¿no? Empezaba con las patillas, según yo, porque cuando nos íbamos a cortar el pelo, ahí entraba la persona que una vez me quedó por un lado así todo pelón de aquí, y aquí todavía me lo quería emparejar, total o sea, como dicen, me trasquilé el pelo, ¿verdad? Pero sí, esas eran las travesuras que siempre, más de algo había en estas rasuradoras que siempre llamaban la atención, ¿verdad? Muchas veces nosotros los patojos, cuando el Gillette ya no servía, lo utilizábamos para hacerle punta al lápiz. Ah, no, eso nunca lo utilicé yo para hacerle punta. Y en yo algunos casos, cuchillos. Exactamente, en algunos casos se utilizaba el cuchillo, ¿verdad? Sí. Quedaba todo feo, pero así le hacía uno punta al lápiz. Muchas veces nosotros los patojos también llegamos a ser muy buenos haciendo punta con el lápiz, ¿verdad? Recuerdo que para hacerle filo al cuchillo se llevaba la pila. Y ahí en la orilla de cemento se rascaba así el cuchillo, ¿verdad? Para hacerle filo. Y la verdad que sí agarraba un poquito, ¿verdad? Ahora es bien fácil hacerle filo a un cuchillo, un pedazo de lija, ¿verdad? Y exacto. Ahí está haciendo uno esto. Pues mire, maestro, qué agradable que usted sí vivió muy bien de patojo. Pues sí, gracias a Dios tuve la fortuna de vivir, como yo siempre lo digo, ¿verdad? Tal vez no teníamos los elementos materiales que cualquiera otro podía tener, ¿verdad? Porque yo tal vez no envidiaba, sino que yo añoraba tener lo que otras personas tenían. Por ejemplo, mis amigos, algunos tenían por ejemplo, su bicicleta, ¿verdad? Era una BMX, las famosas BMX, cuando salió la película de E.T., todos se andaban queriendo tener una bicicleta BMX para andar ahí en el barrio, andaban un montón en grupos, y yo solo miraba porque yo no tenía bicicleta. Entonces recuerdo que mi hermano Encarnación, que vive allá en Estados Unidos, recuerdo que él me hizo el primer regalo, y ese fue mi primera bicicleta. ¿Ah, sí? Yo estaba una noche dormido, eran como las 7 de la noche tal vez, estaba dormido, y llegó a despertarme. Y yo me desperté enojado, porque yo dije, uno de patojo siempre es así como enojado cuando lo despiertan, ¿verdad? Y me dice, mira lo que hay ahí, ¿va? Y cuando voy viendo la bicicleta estacionada, era una californiana. No era nueva porque era una bicicleta muy bonita, era una bicicleta roja, me recuerdo, una californiana con su timón así, eran de esos timones largos, grandes. Y cuando yo vi esa bicicleta, me emocioné tanto, y nunca se me olvida eso, de saber que esa fue mi primera bicicleta, y disfruté recorrer las calles del barrio San Antonio con esa bicicleta
que me llenó de mucha alegría, ¿verdad? Solo habían 4 colores, me parece, azul, roja, amarilla y verde. Sí. Sí, porque habían unas que tenían hasta cambios aquí en la parte del chasis, tenían una palanquita, ajá, pero la mía no tenía nada de eso. La mía solo eran los frenos y la cadena, porque no era, como le digo, no era una bicicleta nueva, pero tenía todos los elementos de una bicicleta californiana. ¿Y qué se hizo de la bicicleta? Eso lo vamos a saber cuando regresemos del corte. Pues qué suerte, yo tenía que pagar 5 centavos por 15 minutos para ir a bicicletear. Ah, bueno. Y preguntaba, ¿y la bicicleta qué se hizo? Pues como todo, ¿verdad? Que a veces pasa de moda. Lamentablemente la bicicleta en una ocasión, como la usábamos en la escuela, todos me la pedían prestada, se iban a dar su famoso colacito. Entonces llegó un momento en que se quebró el poste del timón. Uh-huh. Me la llevé para la casa, ahí se quedó tirada la bicicleta, pasó entre el agua, sol, se arruinó, prácticamente se oxidó, y de repente mi papá, no sé si mi papá o mi hermano, no sé, total que creo que la vendieron a la chatarra, algo así pasó, pero me dio muchos años de felicidad esa bicicleta. Sí, pues sí, ahora uno añorando una bicicleta vieja de esas, ¿verdad? Porque sí, son carísimas ahora las californianas, pero ya no son originales, no, ya son reconstruidas, pero sí traen mucha nostalgia. Maestro, ¿cómo se inició, cómo alguna vez soñó estar en un medio de comunicación? Fíjese que tal vez como soñar no, pero a mí me encantaba desde muy pequeño. Recuerdo que mi hermano Carlos, él era el que yo sigo, ¿verdad? Él tiene 7 años más que yo. Él tenía mi papá tenía un radio y él siempre ponía, y mi hermano, cuando mi papá no estaba, él ponía su música, ¿va? ¿Qué música era? Fíjese que recuerdo que era música en inglés. En aquel entonces creo que escuchábamos a don Otto Fernando Soberanis en la Metro Estéreo, creo que era la radio. La primera radio. Yo recuerdo, no sé en qué año era, pero la cosa que yo escuchaba música y escuchaba que hasta mi hermano se ponía a bailar a veces ahí en la casa. Yo solo lo miraba, ¿verdad? Pero cuando yo escuchaba alguna canción, rápido me recordaba a mi hermano. Entonces en la calle, esa la escuchábamos en la casa. Y así, ¿verdad? Pero poco a poco fui creciendo, empecé a estudiar y cuando entré a la universidad, lo primero que yo estudié me llamó la atención fue publicidad. Entonces tenía ya un poquito de noción cómo era estudiar o qué es lo que se tenía que hacer en publicidad, pero a mí la música siempre ha estado a mi lado, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces yo empezaba a escuchar diferentes radios. Me gustaba la música tropical. Y en aquel entonces estaba la Radio Fiesta. Era una radio que era bastante popular. Tenía la música del momento. Los grupos nacionales eran los que pegaban en ese entonces, ¿verdad? ¿Cómo qué grupos? Fíjate que, por ejemplo, estaba Grupo Rana, sí. Banda FM de Zacapa, Branly, Walter y su banda Dimensión. Todo eso era aquello que era el boom aquí en Guatemala. Y me gustaba bastante escuchar Radio Fiesta. Primero porque había un locutor que como me llamaba la atención, que por cierto nunca lo conocí. Él se llama Edgar Mayen. Yo nunca lo conocí, lo admiro mucho. Nunca lo conocí, pero admiraba mucho su trabajo. Entonces el dinamismo que él proyectaba cuando hablaba en radio, la voz que él era la voz institucional de Radio Fiesta, era bastante agresiva la voz y se oía bien dinámica. Entonces yo escuchaba y me gustaba la locución. Sin embargo, nunca estudié locución,
pero sí estudié publicidad y estando en la universidad, la primera vez cuando me mandaron a hacer prácticas, un amigo me conectó para la radio TGW. Entonces ahí fue donde yo inicié como productor. Empecé haciendo mis primeros guiones, ¿verdad? Porque recuerdo que ahí estaba como jefe de producción don Rafael Ovalle, el doctor Rafael Ovalle, que él me empezó a guiar, ¿verdad? Bueno, haga este texto, mire, para el Ministerio de Salud. Entonces yo empezaba yo al principio a mano lo hacía porque no tenía una computadora asignada. Entonces yo escribía a mano mi texto y luego se lo mostraba, mire, así quedó, bueno, vaya a grabarlo. ¿Y con quién lo grabo? Grábelo con Carlos de Triana. La gente dijo así cuando conocí a Carlos de Triana. Ahí en TGW conocí a don Otto Soberanis también, que era también como un ídolo para mí, ¿verdad? Entonces empecé a familiarizarme con un montón de personas que yo escuchaba en algún momento y hasta aquí los vine a conocer. Por ejemplo, al Chili Willy, yo lo escuchaba en la radio donde estaba. Entonces empecé a tener como que me empezó a llamar la atención, porque yo solo prácticas estaba haciendo. ¿Solo prácticas? Solo prácticas. ¿Un mes, 2 meses? Estuve 3 meses porque después de que terminé mis prácticas continué. ¡Qué alegre! Que me gustó mucho porque yo llegaba, porque me gustaba la radio. Entonces me quedé más tiempo. Yo le pedí permiso al doctor Ovalle para que me dejara estar ahí, por lo menos solo para ir a apoyarlos, ¿verdad? Y estuve 3 meses. Luego, como a los 6 meses de haber salido ahí, el doctor Ovalle me llamó. Mire, hay una plaza para usted aquí, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé ya como de lleno en la radio prácticamente, ¿verdad? Esto fue en el 2003, año 2003. Entonces, puedo decir que ahí fueron mis inicios. Y posteriormente, la cúspide, por decirlo así, de esa parte de la producción, fue cuando finalmente llegué a ser también como productor de Radio Fiesta, de aquella época, ¿verdad? Ya no estaba Mayén. Ya no estaba. Entonces ahí conocí como voz institucional a Jorge Lara, que él era la voz institucional y yo decía, de aquí vine a conocer a gente verdaderamente profesional, que yo admiré, o sea, por lo menos lo escuchaba en su momento, y que empecé a conocer. Conocí a don Javier Maldonado, que era la voz de la radio ranchera, ¿verdad? Era una persona que yo admiraba mucho, don Javier Maldonado. Posteriormente conocí a Hugo Landaverde. O sea, son personas que yo los tengo en un top. Tengo a muchas personas que he conocido que han sido muy profesionales en lo que han realizado. Y eso me ha también permitido a mí llegar a ser también, poder tener como ese acercamiento con esas personas y poder hacer un trabajo, por lo menos de exigirme, un trabajo que sea de calidad, ¿verdad? Porque sí, he trabajado con esas personas que han dejado una huella imborrable en Guatemala. Sí, creo que cuando uno conoce a estas personalidades, para mí también fue muy grato conocer a Otto Fernando Soberanis cuando él estaba en Aquí el Mundo. Y pregunté quién era ese señor, ¿verdad? Y me dijeron, es Otto Fernando Soberanis, el que trabajaba en la Metro, ya desaparecida por supuesto. Sí. Pero el verlo a él serio, porque es así, uno lo mira y no cree que sea el que está en la radio, va a molestar. Yo decía, ¿él es en serio? Sí, él es don Otto, no lo creo. Bien, él es el que tenía, creo que se llamaba Miércoles de Locura, creo que se llamaba algo, que era una de música muy buena, ¿verdad? Bueno, y por fin le hablé. ¿Qué tal, don Otto? Ay, ¿qué tal, cómo está? Y ahí ya se nota el cambio, que uno lo mira, pero dice, este señor no le habla a uno. Lo conocí hasta la fecha, todos los días lo llamo, ¿verdad? Y él, hola Luisito, qué gracias, y a veces me molesta, ¿verdad? Mire que con don Otto, ahora, después de que como le digo, yo lo admiré mucho y lo sigo admirando, él fue el que prácticamente me motivó a hacer un trabajo de calidad en radio. ¿Ah, sí? Porque él, estando como subdirector de TGW, yo hacía mis textos y el doctor Ovalle me decía, a mí me gusta el texto, pero vaya a decirle a Otto. Ese Otto tiene una forma creativa de decir las cosas. Entonces yo me iba con mi texto. Don Otto, mire, usted me podría hacer el favor de darme el visto bueno de este texto.
Él nunca usó computadora, él solo escuchando la radio aquí, agarraba su lapicero y empezaba a escribir. Tachaba algunas palabras. Pues mire, me decía, yo considero que así puede quedar mejor. Entonces él ya le metía algo diferente al texto. Tiene razón, hagámoslo así, ¿va? Entonces lo iba a grabar y quedaba muy bonito el texto. Entonces él como que me empezó a despertar esa creatividad también, me motivó a despertar esa creatividad para poder decir algo que comúnmente usted puede escuchar en algún anuncio, decirlo de una forma, por lo menos llamar la atención al principio y que la gente se quede escuchando el resto del texto, ¿verdad? Que es como el atractivo de un spot. Entonces es el concepto creativo, como le llaman. Entonces eso fue, creo que él me motivó siempre. Entonces ahora tengo la fortuna de decir que yo considero a don Otto y que él me considera también su amigo, ¿verdad? Porque laboramos juntos y es una persona que, como le digo, es siempre muy, muy, muy cordial, bromeamos, él no bromea con cualquiera. Sí. Entonces por eso le digo que yo tengo la fortuna de decir que yo bromeo con él y él bromea conmigo. Y tenemos unas tardes así, por ejemplo, cuando él siempre llega ahí al departamento de producción a platicar conmigo, a platicar con los que estamos ahí, y él convive prácticamente. Y es algo que yo valoro mucho de don Otto Fernando Soberanis, ¿verdad? Creo que los locutores del siglo pasado aconsejaban, porque ahora he visto algunos que ni siquiera le dicen a uno. Es agradable estar con ellos, pero es algo muy como muy que me cuido de no darle ideas. Exacto, no. Mire, por ejemplo, puedo mencionarle a uno de los que me ha dado muchos consejos, es, por ejemplo, Hugo Landaverde, don Otto Fernando. Está don Luis Morales, que en paz descanse también. Don Luis Morales para mí fue también un maestro, que él no grababa con cualquiera, por decirlo así. Él no grababa favores. A mí me grabó una carta que yo le dirigí a mi hija antes de nacer, antes de que naciera mi hija. Yo llegué con un texto así todo nervioso. Don Luis, le quiero pedir un favor. Ah, dígame, pero aquí a vos. Fíjese que yo hice esta carta para mi hija, que va a nacer. Y yo quisiera ver si usted me haría favor de grabarla. No me dijo si sí o no. Me quitó el texto y se puso a leer la carta. Y cuando terminó de leerla, me dice, ¿podemos grabar entonces? Le dice al editor, ¿va? Y cuando él entró y empezó a grabar, yo así, que Luis Morales me esté grabando un texto así personal, y lo valoré mucho, de verdad, y ahí tengo el audio todavía. Y ¿cómo se llama? Por eso le digo que son personas que en su momento fueron profesionales, y ellos siempre daban consejos. Como le digo, conocí muchos locutores y puedo dar un montón de nombres aquí, pero sí, principalmente de estas personas he recibido mucha amistad y he valorado los consejos que me han dado también, ¿verdad? Y qué bueno que usted haga réplica de eso, porque usted también ayuda. Me he dado cuenta del trabajo que realiza y, como decía anteriormente, es difícil que los viejos, así de claro, no le ayuden a uno. Ellos están siempre pendientes de algo. Yo les puedo decirte que con Edgar Gudiel, a él no le gustaba que le dijeran Edgarito, solo sus cuates, ¿verdad? Entonces yo llegaba por ahí, don Edgarito, y lo que tenía le tiraba a uno. Así, un cenicero. Total que yo comencé a escribir para La República, un periódico que ya desapareció, y me leyó. Huicho, venga. Yo no sabía nada. Sí, mira, me dijo, aquí está cometiendo un error y esto pasa. Llegué al extremo de que yo no quería que me leyera. Decía, no, ya, que el lunes me va a regañar otra vez. Pero creo que es de entender que lo hacen porque le quieren ayudar a uno. Y como decíamos ahora, actualmente hay una camada de locutores de que ellos miran su ladito y no se preocupan por el otro, no pueden dar un buen consejo. Tal vez yo de chute sí, algunas veces ando por ahí diciendo, miren esto, pasó esto, hagan esto. Pero digo, fue una época muy buena. Hablar de Enrique Mendoza Hidalgo, que yo tuve la oportunidad de conocerlo en TGW como en la década de los 80s. No sé por qué razón llegué por ahí, pero luego me pidió ayuda, que le llevara artistas para entrevistarlos. Y le llevaba.
actores de teatro, que era lo que más conocía en esa época. Pues luego nos fallaba un artista que no llegaba y me decía, siéntese. Comenzábamos a hablar nosotros de arte. Algunas veces hasta puedo decir que me inventé algunas obras de teatro que le digo, ahorita estoy escribiendo una obra que se llama Gorgo para poder hablar, ¿verdad? Así, cuénteme. Y me la comenzaba a inventar en el momento. Luego de eso, pues ya llegaba y la escribía, ¿verdad? Aquí está mi obrita que hablamos. Alguien que me echó la mano, puedo decir, porque cuando comencé a poner mis obras de teatro, él me ayudó bastante. Yo llegaba con él y decía, fíjese que tengo una obra en el Teatro de Bellas Artes, y me decía, bueno, hagamos algo, pues lo voy a entrevistar y usted me dice horarios y esto. Creo que es una época que ya está quedando, porque todos los buenos se están yendo. Sí, lamentablemente ya la radio tuvo su época de oro, y en esa época de oro brillaron tantas voces que, y si se da cuenta, no eran personas que de repente habían llegado a la universidad a recibir cursos de locución, sino que eran personas que se hicieron a sí mismos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo hablar y con orgullo puedo decir que tuve como amigo a don Víctor Molina, a Alfonso, ¿cómo es? Adolfo Cepeda. El Choco. Así, es que no le gustaba que le dijeran así, pero igual, él también estuvo como parte de los locutores de TGW en aquel entonces. Y lo conocía a él, conocía a doña Gloria Bocaletti, que era una persona que era bastante dinámica, la señora, y me gustaba cuando ella escribía. Había un segmento que ella escribía que se llamaba La Tienda. Entonces ella era como que la dependiente de la tienda, y que ella escuchaba todos los chismes del barrio, ¿eh? Y los contaba ahí en la tienda, todo lo que pasaba. Entonces era algo que verdaderamente llamaba la atención, porque eran personas que sabían lo que estaban haciendo. Entonces uno podía aprender mucho de ellos, solo con el hecho de que yo en su momento yo los dirigía a ellos. Yo tenía un texto, le decía a don Víctor Molina, don Víctor, quiero que le ponga emoción a ese texto. Empezaba y de repente lo cortaba. Don Víctor, en esa parte necesito que usted le dé un poquito más de auge para que se oiga más impactante el mensaje. Perfecto. Y la voz, solo con la voz ya era impactante el texto completo, ¿verdad? Pero él le daba una interpretación diferente. Ahí fue donde también nació mi inquietud, también por querer yo también grabar ciertas cosas, ¿verdad? Y afortunadamente la vida me llevó por caminos donde empecé yo a incursionar también como parte como locutor, no en cabina, pero sí grabando textos para algunas marcas, ¿verdad? Y tuve la fortuna de ser aceptado y poder también, porque antes las voces eran aquellas voces gruesas, ¿verdad? Aquellas voces pero ahora ya cambió ahí es donde entra un beneficio para mí. Yo no tengo una voz como la de esos locutores, pero sí afortunadamente pude tener una tesitura de voz que fue aceptada para ciertas marcas, ¿verdad? Muy bien, maestro Héctor Mejía, muchas gracias por estar en TV USAC, la casa del artista. Bienvenido. ¿Se quiere despedir, por favor? Gracias, Luis. La verdad que agradezco a esta invitación. La verdad que me la pasé muy bien platicando de cosas que espero que también ustedes en casa reciban con mucho cariño, y que también ustedes puedan aportar también de repente algunas anécdotas, y que de lo que platicamos aquí surjan anécdotas en su casa, y también porque hay muchas vivencias que de repente fueron, tal vez yo las experimenté, pero también así como a mi alrededor hubo un montón de personas que también disfrutaron de lo mismo que yo viví en aquel entonces, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de este programa, de poder despertar aquellos viejos momentos y poderlos traer al presente para poder tener esa convivencia con los demás, ¿verdad? Muy bien, así es de que muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima.